Bien, buenas tardes a todos y a todas. La verdad que da gloria ver esto lleno, no siempre se llena, pero esto denota que bueno, el mundo del ferrocarril atrae a muchísimas personas, tanto a nivel sanjuanero como a nivel de la provincia, lo cual es de agradecer. Esto empezamos un día, ya dimos una pincelada de la Semana Cultural con aquellos que pudieron ver lo que es el escenario de los tres tipos de trenes que circulaban por estas vías de San Juan del Puerto. Y bueno, a través de un amigo me llega la información de que un tal señor Cristóbal nos podía dar una información sobre las charlas del Buitrón, porque nosotros desde el Departamento de Cultura pretendíamos hacer un ciclo dedicado al ferrocarril en San Juan del Puerto. Puesto en contacto con Cristóbal, la verdad que bueno, fue todo fácil, porque fue decir cuándo queréis, a qué hora y yo estoy ahí. Con lo cual, Cristóbal, te agradecemos tu generosidad porque así fue. Estuvimos tomando café, 3 horas de charla, él habla poco. Estuvimos tomando un segundo café, otras 3 horas de charla, él habla poco. Y la verdad que, bueno, hemos conectado desde tanto del Ayuntamiento como desde la Concejalía de Cultura, hemos conectado muy bien con él. Él se ha ofrecido, él ha sido completamente, bueno, se ha ofrecido a todos nuestros requerimientos que le hemos puesto sobre cómo iban las charlas, todo lo que pensábamos hacer. Y bueno, entre los tres, José Manuel, pues hemos coordinado aquí lo que es esta primera charla, este primer ciclo, con esta charla del buitrón, el desarrollo del buitrón desde las minas hasta el desembarcadero que lo tenía aquí en el muelle de San Juan del Puerto. Con lo cual, pues bueno, yo desde aquí, desde el Ayuntamiento, darle las gracias a Vicente por su generosidad que ha tenido con este Ayuntamiento. Y le quiero pasar la palabra a José Manuel, que va a decir también un colaborador nuestro, que va a decir unas palabras sobre Vicente, sobre Cristóbal. Perdón. Estoy con Vicente. Sobre Cristóbal Fernández. Muy bien. Buenas tardes a todos, autoridades, asociaciones del ferrocarril de la provincia de Huelva y medios de comunicación aquí presentes. Bueno, me ha tocado a mí presentar a la persona que nos va a deleitar con las charlas sobre el ferrocarril del Buitrón. Y tengo que decir que para la gente que no lo conozca, me refiero a Cristóbal Fernández Ramírez. Nació en Sevilla hace 61 años. Se considera onubense y triguereño a partes iguales. Ingeniero técnico industrial de profesión, ha desarrollado gran parte de su vida profesional en el campo de la minería y la industria básica. Aficionado a los ferrocarriles desde niño, se considera un estudioso de los ferrocarriles onubenses en general y en particular del ferrocarril de Buitrón. Sin más que decir, porque me ha dicho que no me enrolle, que sea breve, pues nada, te cedo la palabra, Cristóbal. Bueno, yo simplemente agradeceros todo lo que habéis dicho, os habéis pasado bastante. Y poco más os puedo decir, que voy a empezar ya a hablar de lo que a ellos les interesa, que es del ferrocarril de Buitrón, ¿no? Hoy vamos a hablar de un ferrocarril, que es el ferrocarril de Buitrón, así conocido, ¿no?, en la generalidad como ferrocarril del Buitrón. Aunque aquí os pongo cómo se definió inicialmente el ferrocarril, como ferrocarril de las minas de cobre, tararí, tarará. Es un ferrocarril que no por desconocido u olvidado dejó de tener la importancia. Fue uno de los ferrocarriles más importantes de la provincia. El más importante fue el ferrocarril de Tarsi, el de Río Tinto. Pero el ferrocarril del Buitrón fue el primero de la provincia de Huelva. Fue el primer ferrocarril de vía estrecha de España, aunque por ahí hay autores que dicen que fue el tercero. Yo les puedo demostrar que fue el primero. Y además fue el primer ferrocarril exclusivamente minero de España, anterior al de Langreo a Gijón. Perdón, fue posterior al de Langreo a Gijón, pero ponen siempre al de Langreo, pero es que el de Langreo era un ferrocarril de transporte general. Minerales, mercancías, viajeros, etcétera, etcétera. Exclusivamente minero, el ferrocarril del Buitrón. La garganta es que me falla, por eso.
Vamos a estar hablando del buitrón para arriba, el buitrón para abajo, pero por centrar, antes me lo preguntaron, lo del buitrón, ¿qué era lo del buitrón? Vamos a ver si esto quiere funcionar. Ahora, el Buitrón es una aldea del término municipal de Zalamea la Real. Está equidistante de los pueblos de Zalamea, Valverde del Camino y Calaña. Y más o menos a unos 3 kilómetros del río Diel, el río Diel por aquí. A unos 2 kilómetros de distancia tiene una corrida, como se llama en minería, una corrida de varias minas, donde la más importante es la mina del Castillo, la mina del Castillo de Buitrón. Me preguntaron que lo del Castillo, ¿por qué? Lo del Castillo es porque esta mina, modernamente, aunque es una mina ya trabajada en la antigüedad, por romanos, incluso por anteriores, modernamente fue don Manuel Ardois del Castillo quien la inscribe por primera vez a su nombre en 1850. Por eso se llama mina del Castillo. Más de uno anda buscando el castillo por allí. Lo digo porque en alguna conferencia he escuchado que andan, que si las paredes del castillo, que si el castillo que allí existía, que si era algo de los moros, que... No, es por el apellido del hombre que la escribió, ¿de acuerdo? En esa corrida hay más minas. Está la mina Gloria, está la mina del Barranco Los Bueyes, está la mina de la Morita, que está por aquí abajo. Entonces, el que a esta mina se le pusiera el apellido del Buitrón fue una deformación con el tiempo. Incluso llegó a llamarse exclusivamente la mina del Buitrón. Pero la mina es la mina del Castillo. Esta mina, como digo, se la inscribe a su nombre don Manuel Ardois del Castillo, que intenta prepararla y demás. El ingeniero estaba enredado preparando otra mina, no llega, el hombre se desespera y la vende. La vende a una compañía británica que empieza a explotarla en 1860 y empieza a transportar los minerales hasta San Juan del Puerto, que es donde se embarcaba para Gran Bretaña, a lomos de animales. Así es como se hacía el transporte en toda la cuenca minera. Imaginaos lo que son recuas de animales por toda la cuenca minera, llevando minerales a San Juan del Puerto, a Huelva, a embarcaderos que había en el Odiel cerca de Gibraleón, embarcaderos que había en el Guadiana. Esto era costosísimo, esto era muy costoso, este tema. A los 3 años de estar en servicio en lo que es la mina, ellos deciden de pasar de este sistema de transporte a algo más eficiente y se piensa en construir un ferrocarril. Esta es la justificación, no hay otra, de la construcción del ferrocarril del Buitrón. Una mejora en el sistema de transporte de la mina de Buitrón hasta San Juan del Puerto. Bien, una vez que hemos hecho esta introducción, la línea, este dibujito se va a repetir varias veces en la charla y aquí lo que he dibujado es el río Diel y el río Tinto. Y en verde será la línea de ferrocarril. La línea de ferrocarril, el ferrocarril del Buitrón, se inicia la construcción en 1867 aquí en San Juan del Puerto. Después de muchas vicisitudes y demás que hubo con la concesión, porque había otra concesión anterior y, en fin, ya se pudo haber iniciado la construcción un año antes, pero por las vicisitudes que hubo con el tema de la otra concesión que había, que obligaba a llevar el mineral con este trazado, pero aquí se desviaba, una vez que estaba en Triguero, hacia Gibraleón y entraba en Huelva por aquí, por el Odiel. El empeño de la compañía era traerlo a San Juan, que es donde ya venía embarcando cuando hacía el transporte con los animales. Y hubo que modificar parte de lo que era la redacción de la concesión para que llegara hasta aquí. El día que se inauguran las obras,
aquí en San Juan se reunió gente muy importante. Os lo cuento porque está escrito. Vinieron militares de Huelva, militares de Sevilla, militares de Cádiz, vinieron algún que otro almirante, vinieron clérigos de Sevilla, curas de Huelva, el párroco de aquí de San Juan, el párroco de Trigueros, empresarios de muchos sitios, los accionistas de la compañía. Estaban incluso todos los que participaron, los ingenieros que participaron en la construcción del ferrocarril, el contratista. Bueno, esto debió de ser porque el notario que dio fe de esta situación hace una nota al margen como, no recuerdo exactamente, pero era como que había muchísima gente y que fue un día de júbilo. Hay una curiosidad en este tema y es que se dieron vivas a dos reinas, a la reina Victoria y a la reina Isabel. Por las dos reinas, una la inglesa y la española. Y no hubo un primer ladrillo, hubo una primera palada de tierra. Y se dio con una pala de plata con mango de ébano. O sea, que debía de ser una pala preciosa. La construcción rápidamente se inicia, a Trigueros llega rápidamente porque estamos por tierra llana. A Trigueros llega antes de final de año, estamos en 1867, ya os he dicho que la construcción se inicia en la primavera. En Trigueros está antes de finalizar de año. Llega a Venta Eligio, o sea, esto está en el límite de los términos municipales de B. Valverde del Camino, en la primavera del año siguiente, y en verano está ya en Valverde. Es un hito importante la llegada a Valverde, porque desde un año antes, ya aquí en Valverde, se está acopiando mineral de la mina del Buitrón y de otras minas de la zona, sobre todo de Calaña. Se está trayendo en animales hasta aquí, y ya en 1868 se inicia el transporte de minerales a San Juan del Puerto. Al Buitrón no se llega hasta 2 años después. Se dice que porque la orografía entre Valverde y el Buitrón es mala, por supuesto que es mala, no tiene ni comparación con esta orografía, pero es que además se obligó a modificar el trazado, con lo cual eso retrasó aún más. Y hubo que hacer un puente que no estaba previsto un túnel que no era el que se hizo, entonces todo eso modificó la obra y nos vamos a terminar aquí en el Buitrón a finales de 1870, que es cuando oficialmente queda la línea en servicio. Rápidamente, por parte de uno de los accionistas de la compañía, que había comprado otra mina más arriba, la mina Poderosa, inicia la construcción de un ramal hasta Zalamea y de otro ramal hasta Poderosa. En 1876 ya se ha llegado a Poderosa. Esto lo pongo con otro color porque lo que es la línea se hizo con un ancho de 3,5 pies y esta se hizo ya con 2,5 pies, o sea, fue más estrechita. Pero esto perduró durante 30 años. Estamos en 1876, ya funciona la línea perfectamente, se están bajando minerales hasta San Juan, no solo de la mina Poderosa y de la mina del Buitrón, sino también de mina Concepción, que llega aquí a un cargadero que había aquí en el Tintillo, a lomos de animales, de otras minas de por aquí también llegan a Valverde, donde se vuelven a cargar, y Sotiel, que lo traía hasta aquí, hasta un cargadero a lomos de animales, solicita que se le haga un ramal. Y se hace este ramal en 1886, con cargo a la compañía que en ese momento estaba trabajando en la mina de Sotiel, que era la compañía portuguesa de Sotiel Coronada. Eran portugueses. Sigue funcionando, estamos en la primera etapa de este ferrocarril y en 1906 entra en marcha ya a pleno rendimiento la mina de Concepción y se mejora, se modifica lo que es el trazado desde Zalamea a Concepción. Fijaros que antes era de un ancho solo hasta Poderosa y ya en 1906 queda ya en servicio hasta Concepción con el ancho de todo lo que es la línea.
sigue funcionando durante todo el siglo XX, tal cual lo tenemos aquí. Había muchos ramales de minas que tenía alrededor que llegaban hasta aquí, pero lo que era propiedad de la compañía es esto que tenéis aquí en verde. Ya luego, a partir de 1942, cuando ya queda el ferrocarril en manos del Estado español, se retira el ramal del Buitrón y el ramal de Sotiel, y lo único que queda es desde Concepción hasta San Juan del Puerto. Esta es la evolución del ferrocarril a lo largo de sus 100 años de vida. Hay una cosa que os quiero comentar que no quería dejar, y es que normalmente, en el siglo XIX, los ferrocarriles se aprovechaban, como todos son descendentes, las primeras leyes y las primeras obligaciones era llevar el ferrocarril hasta el mar, desde Madrid hasta el mar. Siempre iban descendiendo y se aprovechaban los cauces de los ríos, aprovechando las líneas de mínima pendiente. El ferrocarril de Río Tinto viene siguiendo el cauce del río. El ferrocarril de Córdoba a Sevilla viene siguiendo el río Guadalquivir. Sevilla a Cádiz sigue el río Guadalquivir. Sin embargo, este va justo por la divisoria de Cuenca. ¿La divisoria de Cuenca qué es? La divisoria de Cuenca es que si esto es la cuenca del río Diel y esta es la cuenca del río Tinto, el ferrocarril va por aquí arriba. Esto tiene un problema. Si os fijáis, Sotiel está justo al lado del río y tiene que subir hasta la divisoria de Cuenca. Buitrón está a media ladera y tiene que subir. Y desde aquí, desde Poderosa, hay que subir. Estos tres puntos duros, fueron tremendamente duros para los trenes. Para que os hagáis una idea, una locomotora, cualquiera, que en el tramo de Triguero a San Juan, o San Juan-Triguero, podía arrastrar 14 vagones, de Sotiel aquí a este empalme, arrastraba 3. De Buitrón aquí a este empalme, 3. Y desde aquí hasta la divisoria de Cuenca, ninguno, porque había una pendiente de 170 milésimas, un 17%. Entonces, aquí lo que se construyó fue un transporte por cable, un funicular, que ahora veremos. Vale. Voy a ir rápidamente para explicar un poco lo que fue la evolución de las compañías, porque siempre hay confusión con las compañías que dirigieron este ferrocarril. Se confunden las compañías filiales con las matrices. A diferencia de este ferrocarril, por ejemplo, con el ferrocarril de Río Tinto, el ferrocarril de Río Tinto tuvo 2 compañías. La compañía inglesa de minas de Río Tinto y la compañía española de minas de Río Tinto. Se acabó. Ahí no hubo más historia. Aquí tuvimos 5 compañías. Y además, las matrices también. Entonces, esto fue un poco enrevesado. Yo lo voy a explicar rápidamente, porque no quiero enredarme mucho, pero yo lo que sí quiero que recordéis es que la vida de este ferrocarril se puede dividir en 3 periodos. Un primer periodo, hasta poco después de mitad de siglo, del inicio de siglo, 1906, en que todo el patrimonio de estas compañías que están por aquí se venden. Justo después de la guerra española, 1941, la compañía que era propietaria de las concesiones del ferrocarril renuncia a ellas y se produce el mecanismo legal de la incautación. O sea, revierte nuevamente al Estado. Por eso esa es la palabra incautación. Entonces, la primera compañía que aparece, que fue la que construyó el ferrocarril y lo operó en los primeros años, fue la de Buitrón and Huelva Railway and Mineral Company, esta compañía. Desgraciadamente, esta compañía, 3 años después de estar en servicio del ferrocarril, quebró. Se planteó una quiebra, pero esta compañía sigue funcionando durante 19 o 20 años, porque es un tema que los que estudiamos esto no lo tenemos todavía muy claro, pero os lo voy a explicar un poco por encima.
el mayor accionista de esta compañía, que a la vez era el mayor acreedor, es nombrado por el Consejo de Administración como liquidador y administrador de la compañía. O sea, se queda con todo. Él tampoco tenía mucho interés en liquidar la compañía, o era suya. Este fue el que construyó el ramal que os he enseñado antes, que una vez que llegamos al Buitrón, tiró hacia Zalamea y a la otra mina de más arriba, porque esas minas eran suyas. Entonces él construye a su cargo esos dos ramales. Entonces, claro, aquellos ramales eran suyos. Las minas eran suyas. Y era el liquidador de esta compañía, con lo cual se había quedado con todo. Esta compañía continúa hasta... o sea, eso fue el año de la quiebra. Y en 1891, casi 20 años después, ya esta compañía desaparece. Entonces ya pasa a propiedad de este señor, que no era otro que Frank Clark Hills. Este crea otra compañía que se llamó Ferrocarriles de Buitrón y Zalamea a San Juan del Puerto, y las minas que ya eran de su propiedad, de Buitrón, Poderosa y Concepción. O sea, él tenía las tres minas y el ferrocarril que unía a estas minas y que llevaban el mineral hasta el punto de embarque, que era en San Juan del Puerto, desde donde lo llevaba a sus industrias en Gran Bretaña. O sea, que se quedó absolutamente con todo. Desgraciadamente el hombre murió 3 años después. Queda en manos de los herederos, pero los herederos eran sobrinos, hermanos, un mare magnum ahí familiar, que se aprovecha otra empresa británica que ya estaba aquí y en 1906 le compra todo este paquete. La otra compañía que ya estaba aquí era la United Alkali. No sé si os suena. La United Alkali era unas 50 veces mayor que Frank Clark Hills. Entonces, una compañía muy potente que ya tenía aquí las minas de Tinto y Santa Rosa y la mina de Sotiel. Entonces, claro, se hizo con 5 minas más el ferrocarril que unía todas las minas. Y para gestionar todo este patrimonio, crea la Compañía Anónima del Buitrón. Entonces, la Compañía Anónima del Buitrón era la propietaria en España de todos los intereses de esta compañía británica que os he dicho antes, que era la United Alkali. La Compañía Anónima del Buitrón llega con mucho dinero, invierte muchísimo dinero en mejorar el laboreo de las minas, el transporte por ferrocarril, compra locomotoras. Lo que quería era llevarse mucha pirita para Gran Bretaña porque le era imprescindible para su industria, para fabricar ácido sulfúrico. Es la mena, el azufre de la pirita, la mena imprescindible para fabricar sulfúrico. Entonces lo que quería era transportar cuantas más toneladas mejor hacia allá. Se encuentra con un cuello de botella, San Juan del Puerto. El problema era el embarque. El embarque se hacía a mano. Llegaban trenes a lo mejor con 500 toneladas, se acopiaban ahí, un barco para 1.200 toneladas esperando en la Rábida, y se cargaban los veleros a mano. Se transportaba en velero hasta la Rábida y se descargaba el velero sobre el mercante a mano. Claro, eso... Entonces se modifica el sistema de carga, se plantea por parte de la compañía construir un ferrocarril hasta la Rábida, pero bueno, la oposición de Huelva es tremenda, eso da para otra conferencia, y la Compañía del Buitrón decide mejorar el sistema de carga aquí en San Juan. Entonces se compran grúas, se mejora lo que es el embarcadero, se crea la rampa, se compran barcazas, un remolcador y una grúa flotante en la Rábida. Entonces el sistema de carga se cambia completamente. Ya os lo explicaré luego sobre unas fotos que tengo al final. La historia de esta compañía empieza a decaer en los años 30. En los años 30 son situaciones externas y situaciones internas las que llevan a que la Compañía del Buitrón empiece a vender las minas. Primero, la crisis del 29.
la bajada del precio del cobre, la aparición del azufre crack en el Golfo de México, con lo cual te está sacando ahí azufre casi para usarlo directamente a un coste bajísimo. Exteriormente, o sea, en el exterior, todo eso influye en que se deje de extraer mineral aquí en nuestras minas. Estamos en los años 30, inicio de la República, situaciones de huelga, hubo 3 huelgas en estos años, estos últimos años. Estuvo un impuesto que impuso la República que se le llamaba el 3%, que cargaba sobre la tonelada transportada y sobre el pasajero transportado una subida de impuestos de un 3%, y se amenazó hasta con un 7%. Todas las empresas ferroviarias de España empezaron a desinvertir. Y ahí se inicia la caída del ferrocarril en España. No ya aquí, sino en toda España. La compañía anónima del Buitrón, por orden de la que ya era su propietaria, que era la Imperial Chemical, porque la anterior compañía se había fusionado con otras 4 y había creado esa gran compañía que era la Imperial. Pues la Imperial ordena a la compañía anónima del Buitrón que empiece ya a desprenderse de las minas. Entonces, en 1929 se vende la primera, que era la Poderosa. Al año siguiente, por ahí, se cierra Buitrón, que se vende un año después. Se cierra el Tinto Santa Rosa. Y las 2 últimas fueron Concepción y Sotiel, que ya se desprende de ella en 1940-1941. Claro, ¿qué le queda? Lo que le queda es el ferrocarril. ¿Y para qué quiere un ferrocarril? Pues el 31 de diciembre de 1941 se presenta en Madrid un documento ante lo que era el Ministerio de Obras Públicas, renunciando a todas las concesiones ferroviarias que tenía la compañía, que eran 5. Entonces, automáticamente, que se produce la renuncia, el mecanismo legal es la incautación, por la que el Estado, si le interesa, se queda con parte del patrimonio o la totalidad del patrimonio. Y eso es lo que ocurre aquí en el 42. Y de lo que antes era un ferrocarril, se nos queda una simple línea. ¿Por qué? Porque este ferrocarril pasa a ese gran saco de líneas inútiles que era EFE, Explotaciones de Ferrocarriles por el Estado. Era un ente que tenía el Ministerio de Obras Públicas, que se creó en la dictadura de Primo de Rivera, precisamente para lo mismo, para acoger todas las compañías ferroviarias que nadie quería y se acogían ahí a ver si aguantaba. Y bueno, y estuvo aguantando hasta que en 1964 se crea FEBE, a imagen y semejanza de Renfe, pero para la vía estrecha, y en la primera que se orienta FEBE de lo que era esta compañía, la cerró en el 69. Y esa es la historia de las empresas que trabajaron esta compañía. Vale, vamos a cambiar de tema. Yo me conformaría con esto, con que os quedara ahí que hubo 3 periodos, un primer periodo británico, un segundo periodo británico y un tercer periodo de gestión española. Con que todo este rollo de los últimos 10 minutos os quedéis con esto, yo ya me doy por conforme. Bueno, esto me lo pidieron esta mañana, no lo tenía yo preparado para darlo hoy, pero me pidieron que hablara un poquito de las locomotoras que trabajaron en este ferrocarril. Y lo voy a hacer muy ligero. Este ferrocarril, a diferencia de autores que ya han escrito sobre él, yo es que llevo varios años investigando sobre lo que fueron las locomotoras de vapor del ferrocarril del Buitrón, y donde dicen 19, en muchos libros os vais a encontrar que hubo 19 locomotoras. No hubo 19 locomotoras, hubo más locomotoras. Hubo como mínimo 26. Hubo como mínimo 26 locomotoras de vapor. Para los que sois ferroviarios, hubo del tipo 020 tender, 230 tender y 030 tender. Hubo diversos tipos. Si esto es una locomotora, ¿no? Las locomotoras tienen unas ruedas motrices, ¿no? Porque van acopladas
y van movidas por un pistón. No sé si lo veis desde aquí. Entonces, lo que se cuenta, hay varias formas de definir las locomotoras por el nombre, ¿no? ¿Cómo se definen las locomotoras? Las locomotoras de vapor, por el sistema español, francés, que es el mismo, se definen por el número de ejes. Entonces, se consideran las que están aquí delante, que van libres, las que van aquí detrás, que van libres, y las que van aquí en el centro, que son las que van acopladas por una biela, que son las motrices. Entonces, en el sistema español, que es el mismo que el francés, se define con un número aquí y un número aquí. Esta, que solo lleva 3 motrices, sería 0, 3, 0. Si llevase 2 ruedas libres aquí, en carretilla, sería una 2, 3, 0. Si además llevara una libre aquí detrás, pues sería 2, 3, 1. ¿De acuerdo? Esa era la barbaridad que te había dicho antes. Bueno, ya como veis hubo muchos tipos y demás, y bueno, vamos a ver la primera. Esta era una de las locomotoras que primero se compraron, eran, como veis, solo 2 ruedas, motrices acopladas. Esta, cuando la concesión siempre te obligaba a un número de locomotoras y un número de vagones. La primera concesión obligaba a la compañía a comprar 8 locomotoras. Eran 8 locomotoras y no sé si eran 150 vagones o 300 vagones, no me acuerdo ahora. Eran todos vagones para mineral. La compañía, con buen criterio, compra 4 pequeñas de doble eje y 4 más grandes de 3 ejes. Estas normalmente se usaban para maniobras. Pero fijaros en los datos. Todos tenemos un coche, sabemos lo que pesa y sabemos la potencia que tiene. Esta locomotora tenía un peso de 18 toneladas y solo 90 caballos. Ya os hacéis una idea de por dónde van los tiros. En esta compañía, igual que en Río Tinto también, en Río Tinto al principio también se le daban nombre y apellido a la locomotora, ya después se dieron cuenta que era una tontera y le dejaron nada más que un número. Pero aquí se mantuvo, entonces aquí las 4 locomotoras tenían estos nombres. Siempre se hacía referencia, en este caso, a la reina Victoria. Como ya nosotros no teníamos reina, se le puso a una hermana del rey, del que sería rey, de Alfonso XII, que era María Teresa, Sotiel y Beas. La otra locomotora también de doble, que ningún autor habla de ella, ningún autor las tiene en cuenta, eran estas locomotoras tan pequeñitas que trabajaron durante 30 años entre Zalamea y la Mina Poderosa. Y fueron 2, la Tine y la Zalamea. Fijaros lo longeva que fueron, que cuando en 1906 se arregla toda la línea y se modifica el ancho, porque estas eran de ancho de 762 milímetros. Cuando se hace más ancha, claro, ya estas no pueden prestar servicio en la línea principal. Se las llevan a Sotiel, a la mina de Sotiel, que allí había un taller muy grande y muy especializado en este tipo de locomotoras, porque allí tenían 13 o 14 locomotoras iguales, que de las 2 viejas, ya con 30 años, hacen una. Le cambian el nombre, le ponen el nombre Perra Gorda o Parra Gorda y la mandan a la mina de Concepción y allí se lleva otros 25 años trabajando. O sea que fijaros lo longeva que fueron estas locomotoras tan pequeñitas y que ningún autor ni estudioso de este ferrocarril se acuerda. Pues aquí las tenéis. Estas eran ya las de triple eje. Las locomotoras más grandes, se usaban en la línea general. Ya nos vamos a 26 toneladas de peso, 160 caballos, y había una que era la San Juan, la primera Valverde, porque hubo 2 Valverde, Don Diego, Zalamea, Trigueros, Concepción y Álcali. Esta Álcali me trae a mí de cabeza, porque creo que hubo 2 Álcali, pero bueno. Sí. Vino del País Vasco, ¿no? Con la segunda Álcali. Y, joder, pues después tenemos que hablar. Después tenemos que hablar.
porque yo tengo fotos. Ahora, seguramente la última, no sé si está aquí, seguramente aparece esa álcali. Vamos a seguir. Estas eran estas aquí en San Juan. Esta, no sé si es se acerca aquí a la estación, la zona de viajeros, y este es un tren que viene de Sevilla. Estas son distintas, si os fijáis. El tender es el depósito donde lleva el agua y el carbón. El tender de agua es este cajón tan grande y el tender de carbón es este. ¿Y esta? ¿Dónde está el tender de agua? No. Esta tenía el carbón aquí. Y el agua. No sabéis, ¿no? El agua estaba en dos depósitos entre ejes. Se echaba el agua por aquí, ¿lo veis? No sé si lo veis desde ahí, yo es que aquí lo veo con mucho brillo. Se echaba por aquí y estaba aquí abajo. Simplemente lo llevaba aquí abajo para dejar libre todo el armatoste este, que fue una distribución que se inventó Kitson, y bueno, y la sacó por ahí arriba. Vamos con otra. Esta es otro tipo de locomotora, ya se pretendía más potencia, 220 caballos, obligaba a una caldera mayor, con lo cual ya había que ponerle dos ruedas delante. Esto se podía, según, es que aquí hay mucho que hablar, nos tendrían que meter los radios de curva, etcétera, etcétera, esto es más complejo, pero bueno, vamos a dejarlo ahí, que de esta hubo dos locomotoras, la segunda Valverde y la Buitrón. Esta era la Buitrón. Estas fueron otras dos locomotoras, también de rodaje 230, la San Cornelio y Santa Rosa, que eran ya locomotoras muy grandes para este ferrocarril, no sé por qué se compraron, no hay una justificación. Ya nos vamos a 38 toneladas y 330 caballos. El problema de estas locomotoras era este peso. Había puentes que cuando llegaban estas locomotoras pues se nos torcían un poco, pero bueno. Claro, el puente de Sotier no lo soportaba, efectivamente. Sigamos. Este es el camioncillo Manuel. El camioncillo Manuel tiene su historia. El camioncillo Manuel lleva el nombre de Manuel por el que se le ocurrió construir este cacharro, que era un capataz de vía. Un capataz de vía. Se le ocurrió al hombre coger un Ford, que dio permiso, por supuesto, esto se hizo en el taller de Valverde. El chasis de un camión Ford, se le quitaron las ruedas, se le pusieron ruedas de tren, se modificó todo lo que es la carrocería, se quitó la cabina y se hizo este cajón. Este cajón se hizo para que cupieran 4, para que pudiera ir una brigada completa. Esto se usaba como tren de socorro. Bueno, tren de socorro, el pagador que iba por las estaciones, cuando había que hacer un transporte rápido de explosivos a Río Tinto, se llevaba con esto y se hacía el cambio en Zalamea. Esto se usaba con muchas cosas, ¿no? Porque además tenía una capacidad de 2 toneladas, esto podía llevar 2 toneladas. Entonces este cacharrillo, el Manuel, era en fin. No me digas, ¿sí? A mí lo que me ha gustado siempre de este cacharro es el radiador. Tengo otra foto donde se ve el radiador así en grande. ¿Sí? Bueno. Ah, bueno, y lo girabas, ¿no? Y lo girabas. ¿Era qué? San Pagador. Claro, es que el que te traía el dinero. Vamos a seguir. Bueno, el tema de los automotores tiene también su historia. Tiene su historia porque en España la dieselización, o sea, el pasar del vapor al diésel se inicia en el año más o menos 53, 54, a raíz de la ayuda americana. Entonces, la primera locomotora de diésel que llega a España
llega para construir la base de Rota. Era una Alco 1600, monocabina. Por lo visto le gustó. A quien no le gusta una Alco, ¿no? Entonces, el gobierno español se plantea la dieselización, pero en vía ancha. Entonces, a partir del 53 se inicia la dieselización, se van cambiando algunas locomotoras de vapor, se le quita el carbón y se les mete fuel, y otras se van comprando ya partidas de locomotoras, tanto en Europa como en América, sobre todo en los Estados Unidos, para ir mejorando el sistema de transporte aquí en España. Pero el gran olvidado fue la vía estrecha. Y sobre el año 55, final del 55, principio del 56, se reúnen en Madrid representantes de la vía estrecha a exigirle al gobierno la dieselización de la vía estrecha. Años después se hace un estudio de locomotoras y de automotores y se deciden por dos tipos de locomotoras y dos tipos de automotores. Se compra una partida grande, ahora mismo no tengo en mente, la partida que se compra de las Villar, y a este ferrocarril le corresponden dos. Y vienen dos locomotoras Villar en el año 58. Estos cacharros fueron excelentes. Lo digo porque he leído el libro, hoja por hoja, el libro de servicio tanto de una como de la otra, y las averías es que no existían. Era echarle combustible, engrasarla, echarle aceite, el agua y agüí. Y se hacían 4 servicios diarios. Era Valverde, San Juan, subía hasta Zalamea, Valverde, bajaba otra vez, subía, y ese era el recorrido que se hacía. Un día y otro día y otro día, a razón de unos 170, 180 kilómetros diarios, durante un montón de años, y no tuvieron nunca avería. Una vez a uno tuvo un problema en la transmisión mecánica, porque tenían transmisión mecánica, pero ya está, se reparó, sin problema. Se reparó en Talleres Valverde. La dieselización trajo estas locomotoras, 2 locomotoras que ya vinieron en los años 60, primero vino una en el 60 y después vino otra en el 64 procedente, si mal no recuerdo, del ferrocarril, creo que era del Carcagente Los Blancos, creo, Carcagente Los Blancos. Pero estas locomotoras, a pesar de ser muy buenas, el problema que tenían era la transmisión, que era hidráulica. Entonces, una transmisión hidráulica es compleja. Es complejo el mantenimiento. Igual que pasó con la serie 6000 de Renfe, que era mamotrética, con una potencia tremenda, pero eran hidráulicas. Y no había experiencia en el mantenimiento de estas máquinas. Y dieron muchos problemas, muchos. A tal punto que cuando se cerró en el 69, fijaros que con una vida de 4 o 5 años, estas locomotoras luego en Valencia, pues fueron a Valencia, duraron 2 o 3 años. Los 2 o 3 años fueron a chatarra. ¿Que no? ¿Esta? Mi información es distinta. Muy bien, pues no se lo discuto. No se lo discuto. No se lo discuto. Sí. Esta, seguro, ¿no? Sí, sí. Uy, ya lo hablaremos luego. Ojo, que hubo 20 y tantas. Tú sabes que muchas de estas estuvieron en el tren amarillo, sí. Ah, sí, hombre. Pero las ves mejor desde atrás. Míralas aquí, míralas aquí. Se sabe todo, sí. Sí. Esto es una charla, no os creáis que aquí el único que hablo soy yo, ¿eh? Aquí tiene que hablar todo el mundo. Gracias. Vamos a seguir, que queda mucho todavía, ¿eh? Cerveza hay, ¿no? Me dijiste. Vale.
Mira, ya estamos casi avanzados bastante en lo que es la exposición, ¿no? No pretendo aburriros, ni mucho menos. Hay uno que se ha dormido ya 2 veces, pero como es amigo mío no le voy a decir nada. Tiene pelo blanco, lo he visto ya 2 veces. Para no aburriros y no seguir con temas técnicos y demás, vamos a plantear un viaje, como si fuésemos en el tren, que saliendo de aquí de Concepción, nos venimos hasta San Juan del Puerto. Y vamos a ir viendo lo que nos vamos encontrando, ¿vale? Entonces, vamos a empezar con esto. ¿Sabéis alguien lo que es? Este es el inicio, aquí se comenzaba el ferrocarril. Este es el cargadero de la mina de Concepción. Un poquitín más arriba salía el ferrocarril del interior de la mina, con estos vagoncitos que hay aquí. El ancho de vía era la de 762, 2,5 pies. Por aquí estuvo trabajando esa locomotora que os dije antes, que se modificó y todas las historias. Se descargaba directamente aquí, a estos vagones, o se pasaba a la planta de trituración. Veis que el polvo que tienen ahí, que se cargaban los distintos depósitos, se metían los vagones aquí abajo, se cargaban y tiraban hacia abajo. El río Odiel pasa por aquí. Esta pared que veis aquí, si alguien de aquí se cae, cae en el río. O sea que va siguiendo el cauce del río. Quiero que os fijéis que los vagones llevan 2 cajoncitos. Luego os diré por qué. Seguimos hacia abajo, río abajo, y a 2 kilómetros nos encontramos con este puente. Es uno de los puentes más bonitos, los puentes ferroviarios más bonitos que yo conozco. Este es el puente de Don Diego, también llamado Puente del Odiel o mal llamado Puente de Chapa. Tiene una longitud, ahora mismo no me acuerdo exactamente, pero que eran 124 o 142 metros, tiene planta curva, recta hasta aquí y curva a partir de aquí. Tiene este tipo de construcción porque este tipo de arco no se recomienda darle un diámetro mayor a estos arcos de 20 metros. Entonces los arcos estos van de 18 metros. Aquí va a salir un arco casi de 30 metros, entonces se resolvió con 2 vigas de celosía. Una plataforma encima de madera, sobre la que iban los raíles y ya está. Sigamos. Seguimos un poquito más abajo. Ya os he dicho que este plano lo ibais a ver con frecuencia. Estamos aquí en el punto rojo. Por ahí nos encontramos con 2 túneles. Los túneles llevan el nombre de los barrancos que llevan justo al lado. Uno era el Canónigo y el otro el de San Gregorio. Justo en el Canónigo se montó, cuando ya se amplió este ferrocarril de anchura, aquí en el Canónigo se montó un plano inclinado automotor para los pequeños minerales y eso que se sacaban todavía de Poderosa, cargarlos sobre los vagones. Entonces había ahí un apartadero, un cargadero y un plano automotor. Hemos llegado, vamos a ver, por aquí. Yo os hablé antes de 3 puntos duros que tenía el ferrocarril. Era de Sotiel subir hasta aquí, de Buitrón subir hasta el Empalme y desde aquí subir hasta aquí. ¿Os acordáis de lo que era la divisoria de Cuenca? ¿No? Bien, pues aquí nos encontramos que la divisoria de Cuenca está aquí arriba y el ferrocarril está aquí abajo. Esto es lo que yo os decía del sistema funicular. Esta era la pendiente que había que superar, un 17%. Hay quien dice por ahí, lo he escrito en libros, que la pendiente es de un 33%. No es verdad. La única pendiente de un 31% es este tramo de aquí, que está así. Pero es que hay tramos del 2, del 9 y del 20. Entonces, claro, al final, del 17. Aquí los trenes venían, se dislocaban, porque había que dislocarlos 2 a 2 para poderlos subir cargados hacia arriba. Había 2 raíles con su cable, arriba había un tambor, se enganchaban 2 cargados, bajaban 2 vacíos. Ese era el sistema de carga. Esto mucha gente le llama la estación del Tintillo. No, aquí no hubo nunca estación. Lo que había era una casa, una vivienda, había aquí detrás, había un muelle
de cuando la línea esta era de 762, había un muelle que ahí se transbordaba minerales y demás, porque era una cochera. El cubeto, el pozo que estaba aquí abajo y poco más. Este era el sistema. Los cables, uno que sube, otro que baja, uno que baja, otro que sube, y así es como funcionaba el sistema de elevación. Esta era la parte superior, la estación superior. A esto a lo que la gente le llama fija, pero fija, no, esta es la estación superior del funicular y aquí lo que había era una caldera fija, porque estaba sujeta al suelo, no tenía rueda, no era una locomotora. Que no había una sola caldera, había dos, por eso hay dos chimeneas. Era la principal y la auxiliar. Y esto que se ve aquí es la parte de abajo del tambor, un tambor bastante grande porque cargaba con 2000 metros de cable. 1000 metros para abajo, 1000 metros para arriba, enrollado. Esta era la vivienda de los trabajadores, la fragua, un depósito, aquí había otro, aquí detrás había otras viviendas y por aquí hemos acabado. Vamos a seguir ferrocarril hacia abajo. No, la locomotora se podía... No. Momento. Las locomotoras, cuando había que pasar revisión, se subían. O sea, las locomotoras hacían concepción tintillo. Pero si había que se averiaba para revisión, para cambiarle las tuberías, para no sé qué, se cogía y se subía. Por eso allí siempre trabajaban las pequeñas. Claro, se subía como un vagón más. Lo que ocurre es que iban solas. No se le enganchaba un vagón. Era solo la locomotora subiendo, 2 vagones o 3 bajando. Tú tienes un tambor con aquí enrollado el cable y otro cable aquí enrollado. Unos vagones que están enganchados a un cable y otros vagones que van enganchados al otro cable. Esto tiene un movimiento a derecha, por ejemplo. Entonces uno va subiendo y el otro va bajando. ¿Y aquí qué es lo que tiene? Pues aquí tiene el mismo mecanismo que llevan las locomotoras abajo y vapor que viene de una caldera. Aquí tiene su llama y arriba la chimenea. Como es una caldera fija, está fija, no tiene ruedas, por eso es la fija. Pero vaya, que esto se le llama la estación superior del funicular. Ese es su nombre. ¿Más preguntas? No, sigo. Siempre la rella, efectivamente. Te voy a decir, el cable normalmente no se rompía. El cable era un buen cable, era un cable de 33 milímetros, con un alma de cáñamo por dentro, que el interior de cáñamo era para retener la grasa y tenerlo siempre lubricado. Los cables se le daba el mismo tratamiento que a un cable de un pozo de mina, el mismo. Porque además, si tú te paras a pensar en cómo funciona el sistema para mover los ascensores de la mina, pues te encuentras con que hay una máquina con un tambor, que es el malacate, un reenvío y una cosa que sube y otra que baja. Lo que ocurre es que está en vertical, pero si tú pudieras, si fuera un gigante y cogieras eso y lo extendieras en un plano inclinado, te encontrabas esto. El tratamiento de esto era exactamente igual. Lo que ocurre es que en los años 40 y los años 50, que no había ni dinero ni para comer, imagínate para cambiar un cable. ¿Queda explicado? Vale. Hombre, Paco, no te había visto. A mano, sí, metiéndole el guante. Efectivamente. Lo he ido a decir, pero alguien me iba a el cable de la mina se bajaba, él lo sabe porque lo ha hecho. Para vigilar que el cable estaba bien, lo que se hacía un mecánico, él ha trabajado así, con el guante puesto se agarraba al cable
Y cuando venía algún hilo suelto, ¡trac! Entonces así se sabía que había algún hilo suelto en el cable. Claro, automáticamente ese cable había que sacarlo. Él lo ha hecho muchas veces, por eso lo ha dicho. Claro, si yo lo cuento aquí no lo vaya a creer, pero es que él sí lo sabe. Vamos a seguir. Estamos aquí en una estación, fijaros que esta es la estación de Zalamea. La estación de Zalamea es esta estación de aquí, esto de aquí. Pero fijaros que tenía toda una aldea a su alrededor. Esto, tened en cuenta que esta estación se anticipó a la estación del ferrocarril de Río Tinto, pues casi en 50 años. Esta fue la primera estación de Zalamea. La segunda vino ya después, años 20 o 24 o por ahí, no recuerdo ahora mismo. 1904, o sea que fueron 40 años. Se creó, como veis, una aldea. Aquí vivía mucha gente. Aquí terminaba, durante 30 años, terminaba aquí el ferrocarril de vía más estrecha de 762 que venía de la mina de Poderosa. Y aquí se cargaba sobre los vagones de ancho de 1067, ya del ancho de la línea. Entonces, esta estación, pues mira, cuando tú pasas la curva, las 2 o 3 curvas que hay, dejando en dirección hacia Río Tinto, dejando el campo de fútbol a la derecha, te encuentras, en una de las curvas te encuentras un cruce a la derecha. Pues a 200 metros te encuentras este barrio. No, la ermita de San Blas está para otro lado. Bajando a la derecha. Un poquitín más abajo. Efectivamente, a la derecha. Pero es que no lo escucho. ¿Al pantano de? Sí. Para producir corriente. Todas las minas tenían, en el siglo XIX, todas tenían normalmente lo que se llamaba una rueda Parsons, que era una turbina accionada por una rueda Parsons, con su pantano, la canalización y después eso, el edificio de la turbina, se le llamaba el edificio de la turbina, donde había una turbina y un alternador o una dinamo. Los primeros eran dinamos y después se cambiaron, pero en todas las minas, en la mina de Sotiel incluso llegó a haber 2, uno en interior y otro en exterior. Todas las minillas tenían. Bueno, vamos a seguir, que se nos va el tren. No sé si os habéis fijado que por aquí viene otra. Esta es la línea de Río Tinto que viene para acá. Ahí hay un puente. Bueno, pues ese puente es este. ¿Veis? Ya este es nuestro tren. Viene muy despacio, por eso nos hemos adelantado. Por aquí arriba la línea de Río Tinto y esta es la que nosotros llevamos. Vamos ya en dirección a Valverde, pero nos encontramos con otro túnel. Este túnel todavía existe. Está taponado en los 2 extremos, que es el túnel de Membrillo, que está justo al lado de lo que es el cruce de la carretera que va a Berrocal. Cuando vas bajando en dirección a Zalamea, ahí se ha hecho una recta impresionante, el talud de la derecha viene por aquí. Si os fijáis, al salir hay allí un pozo, que ese pozo está un poquitín más abajo de aquí. Nosotros estamos dando en la espalda a la estación, esta es la casa de trabajadores de allí. El túnel es un túnel todo de ladrillo en toda su longitud, a triple hilera, 125 metros creo que tiene. Estaba en pendiente, por eso esto más que estación era un apartadero. Aquí en alguna ocasión hubo que dislocar algún tren porque no eran capaces las locomotoras de subir la cuesta. Estamos ya por aquí, ya cerquita del empalme. Os he traído esto porque este ferrocarril, yo he dicho que tenía 5 minas, pero prestaba servicio a infinidad de minas. Minas, empresas que había cerca. Y este es uno de los cargaderos de una de esas minas, que era la mina Guadiana, una mina de manganeso, en término municipal de Zalamea Real. Otra vez con los cajones. Ya os hablaré de los cajones.
no os olvidéis. Seguimos hacia abajo y llegamos a la estación del Empalme. Esta os la he traído porque por aquí se va al Buitrón. Y, aunque fijaros en el tren cómo está, este punto, entre este punto y este punto, sí, al borde de esto, era la máxima pendiente de todo el ferrocarril. 31 milésimas. Parece que no, ¿verdad? Un 3%. Eso era muy difícil de superar para un tren. Si este estuviese cargado, iba a estar patinando ahí media hora. ¿Sabéis? Bueno, vamos a meternos por esta para acá, que os quiero enseñar el primer puente ferroviario de la provincia de Huelva. El puente del arroyo Buitrón o del arroyo de los Aldeanos. Son 2 pilastras de mampostería. Todavía no había llegado el hormigón aquí a España. Bueno, a la provincia de Huelva vino poco después. Son dos pilastras de mampostería troncopiramidales y 2 grandes vigas de celosía que todavía existen. Este puente todavía existe. Y este fue el primer puente ferroviario de la provincia de Huelva. Puente. Digo puente, insisto en lo de puente, porque se llama puente, según la norma, a todo aquel que tiene esta distancia mayor de 10 metros. Si consideramos puente a los que la tienen inferior, el primer puente ferroviario de la provincia de Huelva estaría en Trigueros. El puente de San Roque, triguereño. Habría sido el primero, que tenía 3 metros y pico de luz, tenía también vigas de celosía. Pero bueno, la norma dice que eso no es un puente, que es un pontón. Pues nada, este era el primer puente. Seguimos un poquito más abajo y llegamos a Valverde. Esta es la estación de Valverde. Valverde era el centro de la compañía. Era el centro neurálgico de la compañía. La estación era este edificio. Este edificio. Esto eran las cocheras. Esto, los nuevos talleres que se hicieron en 1908, 1909 o por ahí. Por aquí detrás estaban las carboneras. Esto tuvo varios servicios. Este edificio, aquí hubo varios. La clínica aquí. Sin embargo, la clínica normalmente estaba al otro lado de la calle. Sí, de clínica, sí. Tuvo consultorio, almacén, muchas cosas. Y este edificio de aquí se hizo cuando en 1906 la Alcali compra el ferrocarril y aquí hace este gran edificio que era abajo servicios generales, administración, servicios técnicos, dibujo, etcétera, etcétera, y arriba 2 viviendas para los jefes. Y es justo por aquí detrás, ahí, la casa de dirección. Bueno, vamos a seguir un poquito abajo. No quería dejar pasar sin deciros, esto es una foto del interior de los talleres de Valverde. Talleres de Valverde, aquí estamos viendo una 10ª parte de lo que fueron los talleres de Valverde. Los talleres, estos son parte del taller mecánico. Había taller de carpintería, metalurgia, incluso había un horno de media fusión. Había, en fin, que era muy completo, muy completo. No tenía nada que envidiar a los talleres de la Río Tinto o de Tarsi. Más pequeño, pero aquí se podía hacer de todo. Con la maquinaria que había aquí, os doy fe que soy ingeniero mecánico, se podía hacer lo que uno quisiera. No quiero dejar pasar de esto sin decirlo. Además, muy buenos profesionales. Aquí nacieron todos los profesionales que hay ahora mismo en Valverde, todas las industrias metalúrgicas que hay en Valverde y que dan servicio a todas las minas que están alrededor. Esta es otra foto también muy bonita porque te dice mucho. No sé, os voy a explicar la ubicación de esta foto. Esta foto está, la foto es el Cuervo. El Cuervo ha sido estación, cargadero, apeadero, ha sido muchas cosas. Cuando vamos de Bea para arriba, dirección Valverde, y nos queremos desviar hacia Calaña, este es el cruce. Por aquí iría la carretera para Calaña, por el antiguo trazado del ferrocarril que iba a la mina de Sotiel.
y aquí es donde empalmaba el ferrocarril de la mina de Sotiel y el de Campanario. Aquí es donde enlazaba. Aquí había 2 cargaderos. Aquí, bueno, esto fue muy importante. Esta zona, de aquí hacia abajo, fue muy importante, sobre todo durante el siglo XIX. Bueno, vamos a seguir. Este es el que todavía perdura. El que tienes tú allí, el que tú tienes allí guardado. Sí, sí, es ese. Ese era el de los jefes. Y estamos en la, todavía perdura esta estación. Esta es la estación de Venta Eligio. Venta Eligio. Esta está justo en el límite de los términos municipales de Bea y de Valverde del Camino. Está en términos de Beas. El término de Valverde del Camino iría por la localidad este, hacia abajo. Esta estación es muy importante. Fue una de las primeras 5 estaciones que tuvo el ferrocarril. Las primeras 5 estaciones fueron San Juan del Puerto, Trigueros, Venta Eligio, Valverde y Buitrón. La estación de Bea vino 11 años después. O sea que, y esta fue muy importante por lo que vemos aquí alrededor, por la cantidad de madera que había alrededor. Aquí siempre hubo un aserradero, justo detrás. Aquí se hacían gran parte de las traviesas que se usaban en este ferrocarril. Esta fue muy importante porque desde aquí también se contabilizaban y se llevaban lo que eran los cargaderos que había hacia allá. Cargador del Cuervo, otro cargadero que había más abajo, que era de una mina de manganeso, que ahora mismo no me acuerdo el nombre, y un poquitín más abajo que había otro cargadero, por aquí, que era de una cantera de arena que había, donde la compañía Alcalí sacaba la arena para los servicios de la compañía, sobre todo para los areneros de las locomotoras. Y esta es una de las estaciones más bonitas de... A los 2 cojones. Es verdad. ¡Hala! La estación de Pallares, para quien no lo sepa, está muy cerquita del cruce de la carretera que va a la aldea de la Fuente de la Corcha. Cuando vamos en dirección a la Fuente de la Corcha y cruzamos el ferrocarril, la estación está aquí a la derecha a un centenar de metros. El edificio todavía se conserva, lo que ocurre es que está todo tapiado. Estamos ya por aquí. No tengo ninguna foto de la estación de Bea, con lo cual no os la puedo enseñar. Pero hay una curiosidad que es esto, el pontón. Esto os lo traigo aquí porque los pontones, hubo pontones metálicos y hubo muchos pontones de ladrillo, un pontón de bóveda. Estos pontones, todos, tenían un diámetro de 4 metros. Luego ya la altura, bueno, en función de la diferencia de cota que hubiera entre el arrasante del ferrocarril y el arroyo, ¿no? Os he traído este, bueno, este es uno de tantos. Los triguereños, cuando van por la vía verde, aquí es donde se dan la vuelta. Pues. Este me trajo siempre de cabeza porque en toda la documentación antigua nombra como Arroyo de las Ánimas y hoy ese arroyo se llama Arroyo de Triguero. Entonces me costó mucho ubicarlo porque además aquí, justo encima, un poquitín más atrás, había un apartadero que luego dio pie a que se construyera como unos 500 metros más atrás la estación de Bea. Seguimos, estamos ya en la estación de Triguero. Esta era la Vespa del último jefe de estación, de Pedro Bermejo. De Pedro Bermejo, que me paseaba yo con su hijo, nos llevaba para arriba siempre. Y no, esto no es el aparato acondicionado. Es el pájaro. Bueno, seguimos para abajo. Y esta foto, no sé si os recordáis, las pitas. Las pitas tienen su historia. Las pitas se empiezan a plantar en el año 72, 1872, debido a la gran cantidad de accidentes que hay con los animales que se metían dentro de la vía. Entonces,
la compañía hace una campaña de plantación de pitas durante 4 años, y en 4 años planta pitas en toda la longitud del ferrocarril. De ahí las pitas que había. Y estamos ya en la estación de San Juan del Puerto. Los que sois de San Juan, a lo mejor no la habéis conocido nunca, pero esta era la estación de San Juan del Puerto. Este edificio pequeñito era la estación, el edificio grande que se ve detrás. Es que tiene mucho brillo, pero sí. Este edificio grande que se ve aquí detrás era un almacén de cáscara de cobre. Este edificio tuvo también varios usos, pero sobre todo fue pajar. Aquí están las cocheras. Esto también fue taller de carpintería. Aquí en la base estaba el pozo, que todavía existe, los 2 depósitos y el molinillo que movía la bomba del pozo. Aquí estamos viendo, estos son vagones que están en lo que es la transferencia que había, ya luego hay otra foto, hacia Renfe o MZA. Y bueno, esta es un tren, esta es la zona donde yo os decía que un tren era capaz de arrastrar 14 vagones y después en la rampa solo podía con 3. Vamos a seguir un poquito más adelante. Bien, esto es una foto aérea de Google donde tenemos aquí San Juan del Puerto. Esta es la estación hoy de Renfe y aquí en verde es donde estaría la estación de Buitrón. Aquí. Fijaros que hoy el canal viene por aquí. Entonces, lo que son los movimientos de tierra que se hicieron aquí, tienen, a lo poco que quede de la estación, está con 3 metros de tierra encima. Solo queda este edificio de aquí, que es el almacén combinado. Es lo único que queda, que está como cuadra. Y ahora mismo lo que hay es un burro metido. Doy fe. Esto era lo que hoy se le llama aquí en San Juan el Muelle de los Palitos. Esto fue una ampliación que se solicitó para hacer un almacén de intemperie de minerales. Y esto que veis aquí era el muelle para transferir minerales al ferrocarril de Renfe. Esto funcionaba ya en el siglo XIX. MZA. Vale. Esta es una foto muy, muy conocida, muy famosa, pero la trae... Sí. Aquí estaba... Sí. Vamos a ver, sí, no te preocupes. Esta estación, todo esto estaba aquí. Aquí ahora mismo lo que hay son huertos. Sí, eso era parte de lo que... Sí. Ahí hay una higuera, ahí hay un... aquello era la ribera, la alquería... Eso ha tenido 2 nombres que yo recuerde, la ribera y la alquería. La alquería o la ribera. Isidoro. Sí. Estas casas estaban en... No, olvídate que eso no... No, mira, es que está claro, perdón, está claro en esta foto. Los depósitos eran estos. Los que hay allí son mucho más estrechos y mucho más esbeltos. Sí. No, son antiguos porque son remanchados. Podría. Uno de ellos parece una caldera horizontal puesta en vertical. Puede ser. Seguimos.
Bueno, esto más que nada era para que vean la comparación de una locomotora de MZA y una locomotora del ferrocarril del Buitrón. Esta foto da mucha más información, pero bueno, tampoco quiero el ancho de vía, en fin. Comparativamente os pongo esta, que esta ya es más moderna, esta era ya de los años 60 en el mismo sitio. La diferencia de tamaños de uno a otro, pues también se puede apreciar. Lo pongo hacia allá, una, y hacia acá, ¿vale? Seguimos, esta es otra foto, lo único que queda ya es esto, este edificio, que era el almacén combinado. ¿Eh? Este es el del burro, sí. ¿Eh? Estos edificios estaban en el límite entre lo que era de Renfe y de la compañía Río Tinto. Porque la compañía Río Tinto, a principios del siglo XIX, cuando estaba la mayor demanda de pirita, hubo ahí una guerra entre Río Tinto y todos los demás. Entonces, entre todos los demás, surge uno que le hacía un poco de sombra, que era la compañía de Tarsi. Y después quedan todos los más pequeños. Y la compañía de Río Tinto siempre trató de asfixiar a los pequeños. Y a esta compañía le hizo la puñeta por muchos sitios, y en uno de ellos era que aquí le compró todas las fincas que tenía alrededor, para que no pudiera expandirse. En lo que era el plano inclinado, compró todas las fincas alrededor, para que nunca pudiera ampliar el plano. Ni siquiera arriba en la estación. Compró hasta el límite que pudo, hasta el límite que incluso se quedó hasta con el edificio antiguo que había del siglo XIX. Lo metió dentro de su finca. Esa era la compañía de Río Tinto. Seguimos. Esta es otra foto. Esto estaría yo, el fotógrafo estaría en el almacén combinado, la casa de palanca, la grúa móvil. Por aquí estaría, no la veo, por aquí estaría la grúa fija, donde está ahora mismo el pilote de hormigón. Y este es el muelle que yo decía de transferencia, ¿no? Hacia allá. Esto es desde la estación de MZA, Renfe, se ve el almacén combinado, la casa de palanca. Este edificio era de la compañía de Río Tinto, la grúa móvil, y ya está. Años 50. O del 40. Años. Yo sé que hubo una inspección, esto es de una inspección que hizo la Jefatura de Madrid. Yo no sabía ubicarla 50, 40. ¿40 y? 43. Sí, porque ahora viene una foto que no se explica en los años 50 y sí en los 40. Esto es lo que te comentaba este era el muelle de transferencia entre la compañía del Buitrón y la compañía de MZA. Cuando no había barco, había problemas en el embarcadero, o simplemente se quería embarcar junto con otra partida de otra mina que no era la nuestra, estoy hablando poniéndome yo como de la compañía, lo que se hacía, se cargaba en vagones de MZA, se mandaba a Huelva y se cargaban por el muelle norte. Hasta 1909, 1910, este trabajo se hacía a mano, como estáis viendo aquí. Pero ya a partir de esa fecha se empieza a hacer con dos grúas que se montan aquí y lo que hacen es mover los cajones de los que hemos estado hablando. Los cajones que vuelven otra vez a aparecer aquí, porque a partir de 1909-1910, para dar salida más rápida a los minerales, ese cuello de botella que yo os hablaba antes, lo que se decide es, desde las minas, no cargar el mineral sobre vagones, sino cargarlo sobre cajones. Y estos cajones los manipulaban estas dos grúas, la móvil y la fija, que es esta que está aquí. Si no había carga, si no había buque, lo que se hacía es se descargaban aquí. Y
y el tren volvía otra vez a las minas con los cajones vacíos. Si había barco y no había tren, pues se arrimaban aquí, los cargaba esta y pasaban al muelle y se metían en estas barcazas. Estas barcazas los cogía 2 a 2 este remolcador, el remolcador Alicia, y los arrastraba hasta, estas son las barcazas, y los arrastraba hasta frente a la Rábida, donde estaba esta grúa sobre pontón que cargaba sobre los barcos que se arrimaban a ella. La foto está tomada desde lo alto del monumento a Colón. No, el Zeppelin, esto está muy bajo para el Zeppelin. Sí. ¿Viste la sombra del Zeppelin? No lo sé, pero no me acuerdo, tendría que buscarlo, pero lo que me di cuenta, porque la foto, yo me di cuenta de la... Sí, efectivamente. Bajo la víbora está por aquí. Y este cuento se acabó. Aquí agradezco mucho a los fotógrafos que han hecho tantas fotografías para que hoy podamos disfrutar de ellas. Y en una ocasión me preguntaron que cuál era, de dónde bebía yo, ¿no?, la información. Yo me alimento del Archivo Municipal de Barbes del Camino, que tiene una cantidad de información tremenda sobre este ferrocarril. El Archivo Municipal de Trigueros, que también tiene un poquito. No hay nada en Bea, no hay nada en San Juan. El Archivo Municipal de Huelva, que también tiene algo. Y, por supuesto, el Archivo Municipal de la Administración, que está en Alcalá de Henares. No quiero dejar pasar sin nombrar a Jesús Ramírez Copeiro, porque él escribió un libro hace 32 años ya, 31 años, que era, el libro es Ingleses en Valverde, que a todos los que nos gusta este tema, ese libro es poco menos que como un vademecum, ¿no?, donde vas a consultar, donde vas a ver, donde, aunque ya después se ha visto que tiene algunos errores, pero bueno, es que la historia es viva, siempre está viva y siempre vas a ver algo nuevo. Y poco más, ya aquí se acaba. Si tenéis preguntas. Alguien me dijo que me iba a hacer preguntas te voy a preguntar por un accidente. Entonces yo he venido preparado, ¿no? Y esto es un accidente, un descarrilo entre San Juan y Trigueros, ¿no? Se ve ahí la máquina que está descarrilada y aquí la gente trabajando con ella. Y con referencia a una pregunta que me hicieron antes sobre el cable, aquí está la locomotora Victoria, que se cayó en el año 53, creo que fue, por el plano inclinado, por una rotura del cable. Aquí la tenéis. Este fue otro descarrilo que hubo entre Trigueros y San Juan. Este tren iba cargado con cáscara de cobre. ¿Veis? Esto es cáscara. Los cajones. Sí, son 2 cajones porque el cajón tenía más o menos sobre 1,3, 1,4 metros cúbicos. Eso supone sobre unas 7, 8 toneladas. Entonces, con 2 cajones ya ese vagón iba más que despachado con 15 toneladas. Apuntado. Apuntado, se le ponía... No, yo sé a lo que te refieres. Se le ponen unos palos clavados al lado y una marca en el palo. Unos palitos así, que son los palitos, no me acuerdo, tienen nombre, que son los de topógrafo, tienen no sé qué de topógrafo, las estacas de topógrafo, estaquilla de topógrafo, se llama. Y ya está, aquí ya no hay más nada.